Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Primer día hoy de luto nacional. Seguimos muy pendientes de los estragos de la Dana a su paso por la Comunidad Valenciana. Esta mañana alerta roja en Castellón, ya están allí en alerta naranja y ahora mismo el punto caliente se sitúa en Tarragona. Más adelante les actualizaremos todo lo que sabemos de la situación allí, el número de fallecidos, las personas que siguen desaparecidas, pero antes tenemos que hablar de salud, porque llega el invierno y nuestras manos se resienten y con ella aparecen esos problemas de artrosis. Para hablar de todo ello, hoy tenemos a Adolfo Albistur de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, vamos a hablar primero de ese problema que tienen los enfermos con artrosis, ¿no? Con el frío. Evidentemente ese me duelen las articulaciones, pues es verdad, ¿no? Porque hay menos irrigación en las articulaciones y eso lo que hace es que haya más dolor. Entonces, lo que tenemos que hacer es curarlo, no va a ser posible, pero sí podemos tratarlo. ¿Cómo se trata? Pues se trata con los tratamientos más eficaces que existen, pero puestos en uno, para que realmente podamos hacerlo todos los días, ¿no? Llevamos diciendo ya tiempo que los guantes Quanti Nanotech lo que consiguen es que a través de sus tratamientos de onda corta, alta frecuencia, luego está la vibración, el calor y el masaje, consigamos que cuando nos damos esas sesiones de 20 minutos podamos mover mucho mejor las manos y lo mejor viene después, que es cuando nosotros ya nos quitamos el guante que hemos tenido la sesión, pues la mano está mucho más ligera y hay cosas que cuestan a veces hacer, abrocharse un botón, el reloj de la manilla, abrir un tapón, bueno, pues todo esto sea mucho más eficaz. No es lo único que nos traes hoy. No sé si quieres comentar algo más de los guantes. A mí sí me gustaría preguntarte, porque esto siempre nos fijamos en la gente mayor, pero a los jóvenes también nos puede pasar, ¿no? Tener este tipo de problemas en las articulaciones. Sí, mira, el tema de la artrosis, en los jóvenes a veces es más, a lo mejor una artritis reumatoide, ¿no? Que también es un problema que tiene, es un sistema, es más una respuesta inmunológica, ¿no? Del cuerpo, donde hay también inflamación, las articulaciones. Luego también genéticamente, en la obesidad, o sea, hay bastantes cosas que tienen artrosis. Lo más normal es en la vejez, ¿no? Pero bueno, porque la articulación se va desgastando el cartílago. Pero sí es verdad que efectivamente puede ocurrir también en personas jóvenes, con lo cual, y sobre todo aquellas que usan mucho las manos, ¿no? Vamos a pensar en trabajos donde realmente las manos haya más desgaste, ¿no? que en un día normal, ¿no? Bueno, pues apuntado esos guantes de Nanotech, no es lo único que nos traéis hoy desde Protege tu Vida. Pues mira, hoy traigo algo que los espectadores, Marina, siempre nos estaban pidiendo, ¿no? Porque decía, oiga, yo artrosis de mano, pero ¿y la rodilla, lo que me duele la rodilla? Bueno, pues traemos ya, por fin, para tratar ese dolor de rodillas. Aunque veamos aquí, digas, bueno, esto parece algo, un casco espacial, ¿no? Realmente tiene la forma de la rodilla, para introducir la rodilla, y luego es tan sencillo como el guante, porque simplemente damos a un botón, con este botón ya estamos escuchando que hay una vibración, dentro está, si se puede ver, el ultravioleta, el infrarrojo, y luego tenemos el calor y la vibración, que lo podemos incluso colocar en diferentes momentos, ¿no? Entonces, es simplemente colocarte la rodilla. Por defecto son 10 minutos, es suficiente con 10 minutos y pasa igual que los guantes. Es decir, aquí estamos haciendo, en vez de ser ese tratamiento de onda corta y alta frecuencia, estamos trabajando con terapia de luz, que se llama, ¿no? Que son el infrarrojo y el ultravioleta, para penetrar más en la rodilla. ¿Qué va a hacer? Bueno, tampoco va a curar nada, pero sí va a conseguir que nos disminuya ese dolor, esas personas que les duele mucho una rodilla al subir escaleras, y que realmente, pues bueno, pues durante ese día que yo me coloco, pues esté mucho mejor y pueda mover mucho mejor las rodillas. Están viendo los espectadores en pantalla ese teléfono, el 900-730-122, para hacerse con estos dos productos y además con ciertas ventajas, Adolfo, ¿no? Pues mira, en el caso, o sea, podemos hablar del pack, ¿no? Quien ya no tengáis los guantes, pero os digo una cosa, la rodillera, quien ya tiene los guantes, os va a salir muy, muy bien de precio. De veras, yo os invito a que llaméis, como os ha dicho Marina, hay un teléfono completamente gratuito, os regalamos también el tensiómetro y va a ser un precio excepcional, de veras. S900-730-122. Pues Adolfo Albistur, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Marina, buenas noches. Bueno, mejor dicho, buenas tardes. Bueno, pues nosotros comenzamos ese repaso por las zonas más afectadas por la Dana. Sigue escalando ese número de víctimas mortales. La última actualización que nos llega desde Valencia son 155 fallecidos solo en la Comunidad Valenciana. Si a estos le sumamos esos 2 fallecidos que conocíamos ayer en la provincia de Albacete, en Castilla y León, y ese fallecido también en Málaga, pues el número total ahora mismo asciende a 158. Les contábamos al principio de este programa que hoy el foco, esa zona cero, parece que la Dana está subiendo hacia el norte, ha pasado por Castellón, también por esa zona sur de Tarragona, pero
La zona cero sigue siendo la provincia de Valencia y en concreto varios municipios. Uno de ellos es el municipio de Paiporta, zona cero de ese desastre. Allí 62 de esos 155 muertos han tenido lugar en este municipio y además hoy hemos conocido que a escasos kilómetros de la capital de Valencia, en la pedanía de La Torre, han encontrado el cadáver de 13 personas, 8 de ellas, atención, en un garaje. Parece ser que el agua comenzó a entrar y que no pudieron ser rescatadas con vida y, como decíamos, son uno de esos múltiples cadáveres que han sido encontrados. Siguen esas labores de rescate en los diferentes municipios afectados. En Utiel, en Paiporta, y podían acceder después de un día prácticamente incomunicados los equipos de rescate. Ellos aseguran, bueno, pues que aparte de no poder encontrar a sus seres queridos, se encuentran sin agua, sin electricidad, acudiendo a restaurantes a poder cargar sus teléfonos móviles. O sea, la situación ahí es de abandono total. Es lo que denuncian estos vecinos. Y nos vamos ahora a Castellón. Castellón, provincia que, como decimos, a primera hora de esta mañana elevaba su alerta de naranja a roja por fuertes lluvias. A eso de las 12 les llegaba a todos los ciudadanos de esta provincia una alerta a su teléfono móvil. Estamos viendo en estos momentos ese mapa con la evolución, con cómo se va moviendo esa dana. Están viendo que está focalizada en el este de la península, en esa zona de la que estamos hablando, en Castellón, en Tarragona, en Cataluña. En Castellón, les decimos, a las 12 de la mañana recibían esa alerta de protección civil para que permanecieran en el interior de sus casas, si estaban en un exterior, que permanecieran en zonas altas, que no salieran a la carretera, que no cogieran el coche. Gracias a Dios esa alerta bajaba naranja en medio de la tarde. En Tarragona también, a lo largo del día de hoy, bueno, pues la situación se ha complicado, varias comarcas están afectadas, y también en el noreste de Teruel. Las carreteras allí están cortadas, se han suspendido también clases, algo que ha sucedido también a lo largo del día en Castellón, y también la Generalitat de Cataluña está enviando alerta a los móviles con una orden de restricción de la movilidad. Insiste mucho a las autoridades, no cojan el coche, no salgan a la carretera, no se desplacen. Hoy lo decían también desde los servicios de emergencia, por favor, si alguno tenía planificado este puente ir a la Comunidad Valenciana, que no lo haga. Ahora la prioridad para salvar vidas es ponernos a resguardo y no arriesgar la vida en estos momentos. Y bueno, tenemos que contarles pues historias de superación en los últimos días. Hemos visto muchas historias de héroes y de heroínas, muchos de ellos profesionales, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, otros de ellos héroes anónimos que han contribuido, se han esforzado, han arriesgado su vida en muchos casos para salvar la de otros. En otras ocasiones, esos rescates, esas personas que se encontraban desaparecidas, pues no han tenido un final tan feliz. Vamos a verlo todo. Los equipos de rescate siguen buscando víctimas y se siguen viendo escenas de horror en Valencia. Esta mañana se han encontrado 9 cadáveres en un garaje de La Torre y se ha confirmado el trágico desenlace de una familia de Paiporta. Sus amigos llevaban días en redes sociales pidiendo ayuda para localizarlos, pero Lourdes y su bebé de 3 meses quedaron atrapados en el coche durante la tormenta y no lograron resistir a la fuerza de la dana. Unos días agónicos en los que hemos visto rescates de película. Vean este en el que un grupo de jóvenes salva la vida de un vecino que el martes por la noche estaba a punto de morir al ser arrastrado por la fuerza del agua. Y este chico valenciano, ante la desesperación de la corriente, decide salir a la calle y jugarse la vida para rescatar a su madre, que se encontraba en silla de ruedas con el agua por el cuello. Situaciones devastadoras en las que también hemos visto a una mujer gritar el nombre de su familiar con el fin de encontrarlo con vida entre los escombros. ¡Adolfo! Momentos de desesperación y angustia que se siguen viviendo 2 días después. Esta misma mañana, una mujer y su bebé de 12 meses han sido rescatados en helicóptero en el municipio de la Ribera Baja. Lo mismo se ha vivido en Alcira. Los bomberos han rescatado a una pareja y sus 2 perros cuando su casa rural estaba completamente inundada. Una dana que ha dejado Valencia devastada y completamente aislada. Una tragedia que se ha cobrado ya la vida de decenas de personas. En Mestalla, el campo de fútbol del Valencia se ha convertido en un auténtico banco de alimentos.
Mantas, ropa, agua, alimentos no perecederos, un sinfín de donaciones para ayudar a todos los afectados. Una solidaridad que también hemos visto en otras ciudades como Madrid, Barcelona o Don Benito. Tengo amigos en Chiva que han estado incomunicados, siguen sin luz. Sobre todo porque ya de por sí lo están pasando muy mal y tiene que ser muy duro quedarte sin nada y no poder hacer nada. Pero la alerta por la Dana aún no ha terminado y el mensaje de la EMET es rotundo. En Castellón y Tarragona están en riesgo extremo. Al sur de Cataluña son tan fuertes las lluvias que ya se han realizado cortes en carreteras, mientras que la Generalidad ha enviado una alerta telefónica pidiendo a la población que permanezca en sus casas. Bueno, pues muchos estos días han perdido todo, sus casas, sus vehículos, algunos de ellos han visto anegados sus comercios y se preguntan ahora qué ayudas van a recibir. Bueno, pues hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho pues un primer adelanto. El próximo martes van a aprobar una partida de 250 millones, como mínimo 6.000 euros van a ir para cada persona afectada y encima han pedido a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad. Prevemos movilizar una cifra inicial, ampliable y compatible con el resto de administraciones de 250 millones de euros que se sumarán a la partida que la Diputación Provincial de Valencia trasladará a continuación. Por tanto, en un primer momento preparamos y aprobaremos 250 millones de euros, insisto, ampliables según avance la valoración de los daños materiales y que serán, en cualquier caso, es importante decirlo, compatibles y sumatorios con los de otras administraciones públicas. Y tenemos que contarles también, es noticia de última hora, que Carlos Mazón pedía hace escasos minutos la incorporación del Ejército en esas tareas de rescate y de reparto de ayuda allí en la provincia de Valencia. Parece ser que ha sido aprobada por parte del Ministerio del Interior. El propio Fernando Marlaska se va a trasladar también a ese centro de coordinación de ayuda a Valencia en las próximas horas. Y también, bueno, pues otra de las afectaciones que ha tenido lugar en las últimas horas ha sido la de los trenes, en concreto la de la alta velocidad. Según ha confirmado hoy el ministro Óscar Puente, hasta dentro de 2 o incluso 3 semanas esa línea entre Madrid y Valencia y entre Madrid y Barcelona va a seguir cortada. Lo que hemos considerado más rápido, más seguro y mejor para la circulación es la reposición de ese kilómetro 200. Lo vamos a hacer todo lo rápido que podamos. Ya estamos trabajando en este momento en la reposición. Tenemos ya la maquinaria que hemos ido llevando por la vía y vamos a intentar acortar todo lo posible los plazos, dándonos ese margen 2 o 3 semanas, a ver si pueden ser menos. Pero eso es lo más operativo en este momento. Bueno, y en estos momentos, se lo contábamos al principio, las autoridades recomiendan no coger el coche ni en la provincia de Valencia ni en la provincia de Castellón. Lo cierto es que el estado de las carreteras ahora mismo es devastador. Se calcula que hay más de 150 carreteras afectadas y hay miles de camioneros que en estos momentos se encuentran atrapados en esas carreteras a la espera de ser rescatados. Miles de vías secundarias en este momento siguen inoperativas a la espera, bueno, de que se produzcan esas labores de rescate y de limpieza. La afectación ha sido muy importante, ¿no? Estamos hablando que por la zona, que son ejes de comunicación de toda la vertiente mediterránea, desde pues Almería, Murcia, hasta Tarragona, todo ese eje mediterráneo, tanto por la AP7 como la A7 como la A3, de salida de vehículos de Madrid hacia Valencia y toda esa zona, estamos hablando en torno a unos 22.000 vehículos que transitan diariamente por ahí, vehículos pesados. Por las horas en las que se produjo las lluvias torrenciales, los cortes de carretera, etcétera, a media tarde pues podemos estar hablando fácilmente de un 30-40% de vehículos, de esas cifras que estamos hablando de miles de vehículos atrapados, miles de vehículos que están ahora mismo todavía inmovilizados en arcenes, en las propias carreteras, en la A7 que está cortada en numerosos puntos, en la AP7 que también hay algún punto cortado, la A3 que también se encuentra cortada en diferentes zonas. Catástrofes como esta que hemos vivido en España en las últimas horas sacan lo mejor de la gente. Hemos visto miles de ejemplos de solidaridad, no solo hay en Valencia, de empresarios, de personas anónimas que se están moviendo para poder ayudar a sus vecinos. También en varias ciudades, aquí en Madrid, en Barcelona, se están recogiendo distintos enseres para enviar allí a Valencia. Esto, como decimos, este tipo de desastres sacan la mejor cara de la gente, pero también la peor. Escenas totalmente indeseables como estas que están viendo se están produciendo
produciendo allí en Valencia. Están saqueando no solo comercios, sino también casas, coches, aprovechando pues el desamparo que viven allí los vecinos, que viven las víctimas, pues para pillar todo lo que puedan. Ocurrió, uno de los locales que han sido especialmente afectados es un centro comercial en la localidad de Aldaya, en Valencia. Allí la policía ha intervenido nada más y nada menos que 80 joyas a un grupo de 5 varones entre 24 y 41 años por un valor de nada más y nada menos que 30.000 euros. Aquí la Fiscalía de Valencia se ha puesto muy seria, ha condenado totalmente este tipo de acciones y ha pedido prisión provisional. De hecho, ya hay 5 personas a las que se les ha quitado esa libertad, por lo menos de manera preventiva, por este tipo de actuaciones, este tipo de pillaje, de robos, de hurto que estamos viendo en las últimas horas. También desde los supermercados el mensaje que trasladan es el de tranquilidad. El abastecimiento sigue siendo posible, siguen llegando todo tipo de productos y llaman un poco a la población a que no se vuelvan locos y no se dediquen a ir a los supermercados y a pillar todo lo que puedan, ¿no? Esa es la situación ahora mismo, como decimos, en Valencia. Vamos a ver uno de los momentos que captaba una de las vecinas cuando entraban a un comercio varias personas y se llevaban todo lo que veían por delante. A ver, que os grabe la cara, a ver. ¿Habéis pasado por caja a pagar? Sí. ¿Habéis pasado por caja a pagar? Pepito, y tú el primero. Tú el primero. ¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado? No, yo no. Vale, todos fuera. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! Elizan. Bueno, y momentos como este exigen unidad política. Hemos escuchado ayer, en el día de hoy también, muchas manifestaciones de todas las instituciones del Estado volcadas con esta catástrofe, con intentar aunar esfuerzos para hacer un poco más llevadera a las víctimas estas horas tan cruciales. Hoy el rey Felipe VI ha acudido aún al primer encuentro de ciudades iberoamericanas. No estaba previsto que él hablase, que le interviniese, pero ha tenido unas palabras de solidaridad con las víctimas y ha adelantado que va a poner al servicio de las comunidades afectadas, al servicio de seguridad de la Casa Real y también a la Guardia Real para colaborar allí con las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado. Por cierto, que se espera que este fin de semana tanto el rey como la reina Leticia se desplacen a las zonas más afectadas por la Dana en coordinación con las distintas autoridades autonómicas y siempre, pues que no se interfiera en las distintas labores que están llevando a cabo estos días los servicios de emergencia. Y hoy era también el día de las visitas políticas. Veíamos a Pedro Sánchez, que se desplazaba a primera hora a la Comunidad Valenciana, y le están viendo junto a la delegada del Gobierno y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Él visitaba ese centro de coordinación desde donde se está coordinando esa respuesta por parte de las instituciones a la tragedia que estos días está teniendo lugar allí en Valencia. Él dejaba un mensaje muy claro: la prioridad ahora es buscar a los desaparecidos. E insistía, la Dana todavía no ha terminado, no se puede salir de casa, hay que resguardarse y hay que tener cuidado tanto en la provincia de Valencia como en la provincia de Castellón. Trasladar a la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón que por favor la Dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa, que atiendan a todas las llamadas de los servicios de emergencia, que atiendan todos sus requerimientos, todas sus recomendaciones, porque ahora mismo lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible y garantizar el número de vidas posible en esta crisis tan dramática, tan trágica que estamos viviendo desde hace unos días a esta parte. Bueno, y muestras de solidaridad hoy hemos visto en distintos ayuntamientos de toda España, en todas las instituciones, aquí en el Congreso de los Diputados, minutos de silencio, banderas a media asta, y también allí desde la Unión Europea están muy pendientes de la situación en el este de la península ibérica, en el este de España. La bandera española la están viendo allí en Bruselas a media asta en solidaridad con nosotros, con sus compatriotas españoles. Bueno, y vamos a hacer para publicidad, no se muevan, en unos segundos volvemos.
Pues seguimos en la redacción abierta evaluando las consecuencias de esa terrible dana que ha asolado la Comunidad Valenciana y parte también de Castilla-La Mancha y de Andalucía. No solo ha dejado pérdidas humanas, que desde luego son las que aquí lamentamos con mayor profundidad, sino también penas para muchos económicas y materiales. Para algunos que les afectan especialmente, como es el caso de la persona que nos está escuchando y al otro lado del teléfono, representante de los agricultores ahí en Valencia, Bernardo Ferrer, vicepresidente de Abasaja. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el Toro Televisión. Muchas gracias a vosotros por dedicarnos este espacio tan importante para que todos sepan la magnitud del alcance de daños y todo lo que ha ocurrido. Bernardo, no sé si nos podéis hacer un primer balance de las pérdidas que tenéis allí en la provincia de Valencia. Bien, el balance es muy sencillo y es desde un punto de vista geográfico. Desde Utiel hasta el mar, pasando por la cuenca del Tur, todos sus afluentes, esa es la dimensión. Comarcas y comarcas, como la Ribera Alta, la Ribera Baja, el Camp del Túria, el Horta de Valencia y muchísimas más comarcas, todas ellas productoras de cítricos, la mayor producción de cítrico la española, y también de otros cultivos menores, de invernaderos y, cómo no, del quequi, que producimos el 90% de toda la producción europea. Toda esa magnitud que hoy es incalculable, las pérdidas que se han producido en un primer plano en cuanto a su producción. Luego debemos de contar todos los daños de infraestructura, de caminos, de paredes, de riegos, de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser incalculable. Las agencias de seguro están saliendo a valorar y tienen una tarea muy difícil, dificilísima, porque con esta magnitud y con un radio geográfico de tanta amplitud, nunca antes había pasado algo así en todo el Estado español. El Gobierno ya ha anunciado que va a declarar el próximo martes zona catastrófica a todas las provincias afectadas. Con ello, bueno, pues las correspondientes ayudas. No sé si se han comunicado con ustedes desde la Generalitat y les han concretado un poco cuál va a ser la respuesta. Bien, desde Asaja Valencia a Abasaja hemos participado y ya hemos enviado directamente esa petición tanto al Ministerio como a la Consejería de Agricultura de Valencia. Deben de tener en cuenta que para poder seguir produciendo la alimentación, que es lo que sabemos dar a todos los españoles, debemos de tener la maquinaria engrasada, preparada y para iniciar la próxima campaña. Si esta campaña, que ahora estábamos en todo el epicentro de la recogida de los quequis y de las naranjas, se ha visto truncada temporalmente, debemos de pensar en la próxima, y la saturación de agua que hemos tenido en árboles cubriéndolos con un límite de 3 metros, cubriendo todas las plantaciones, vamos a ver en la próxima primavera la repercusión y los daños colaterales. Por ello, nos hemos reunido para emplazarles en un primer plano a las administraciones públicas que, una vez superado todo el dolor de los daños personales que son irreemplazables y los daños materiales, no deben de olvidar que el sector agrícola, que es una potencia en la Comunidad Valenciana, debemos de cuidarlo para seguir continuando. Es una amplia zona, extensísima y con producciones importantísimas como son los cítricos, los caquis, frutas y cultivos menores. Esperemos una respuesta inmediata y una respuesta real, porque ahora y como siempre, cuando el hierro está caliente, vienen a saludar, vienen a solidarizarse, pero los políticos tienen la memoria, por desgracia, muy corta, cortísima, pero saben que todos los días tienen la comida encima de la mesa. Y somos los agricultores y los ganaderos y los del mundo rural quienes proveemos de esa alimentación. Así que menos fotos, menos visitas, y lo que tienen que hacer es legislar, formular y ayudar. Y desde un punto de vista real, práctico y ágil. Ahí en Valencia lleváis los agricultores reclamando desde hace tiempo pues ayudas específicas por la sequía, por la falta de rentabilidad, por la falta de ayudas directas. Entiendo que sois un sector muy machacado, que esto viene de lejos y que esto es ya la gota que colma el vaso, ¿no? Exactamente, ocurre en la Comunidad Valenciana y ocurre en todo el Estado español. El mundo agrario está dejado de la mano de Dios. No somos preferentes. Saben que estamos ahí, saben que no nos vamos a ir y saben que vamos a estar todos los días alimentando a toda la sociedad. Pero eso puede tener su día final. Y en estos momentos de penuria, de necesidad y donde el Estado tiene que sacar músculo, igual que ayuda a otros sectores en otros momentos, debe dar una vuelta hacia detrás y dirigirse al mundo agrario
para tener una alimentación totalmente sostenible y que pueda estar garantizada. Y eso lo hacemos los agricultores, pero por desgracia no recibimos la ayuda que tenemos que recibir. Y de ahí mi crítica, que en estos momentos de penuria y en estos momentos en la que la sociedad política se ha sensibilizado y está acudiendo a las personas afectadas, deben también de saber legislar ayudas rápidas para que podamos seguir operando con trabajadores, que no haya pérdidas laborales, comprando la maquinaria, los inputs, los abonos y haciéndonos cargo de todo para que la siguiente campaña, que esta la damos por perdida, podamos seguir cultivando y ofreciendo a la sociedad los alimentos, que es lo único que sabemos hacer. Bernardo Ferrer, muchísimas gracias y muchísima fuerza desde aquí. Ánimo. Gracias a vosotros por hacer extensible esta reivindicación. Bueno, pues escuchábamos a Bernardo Ferrer. Desde luego son muchos los reclamos de los diferentes sectores, de las diferentes personas afectadas ahí en la Comunidad Valenciana. Estaremos muy pendientes desde aquí y se lo seguiremos contando. Momento ya de abrir la mesa política, de presentarles a los contertulios que me acompañan esta noche de jueves. Patricia Solano, abogado, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marina. Y Luis Suñer, miembro del Club de Acción Liberal. Pues muy buenas tardes, Marina. ¿Qué tal estáis? Pues todo muy bien. Bueno, empezábamos el programa haciendo ese balance que en estos momentos, gracias a Dios, se mantiene en 158 víctimas mortales, la gran mayor parte de ellas, las 155, en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Hoy el foco, como decíamos al principio del programa, trasladándose hacia la provincia de Castellón, de Tarragona, muy pendientes también de esas labores de rescate, de esa búsqueda de desaparecidos en Paiporta, en Utiel, algunos de los municipios más afectados por esa dana, la peor del siglo. No sé si queréis comentar algo. Son días, bueno, los que todos estamos muy tocados y con el foco puesto tanto a nivel informativo como personal en esta desgracia, ¿no? No sé si vosotros tenéis conocidos allí, os cuentan un poco, porque al final hasta que no escuchas testimonios en primera persona no sabes la gravedad y la magnitud, ¿no?, del asunto. Patricia. Pues evidentemente todo esto lo que tiene que llevar es hacer reflexiones y hacer análisis. O sea, cada vez los tiempos, las tecnologías son mejores, vivimos en la era de la inteligencia artificial y realmente tendrían que funcionar todos los sistemas de previsión, mensajes masivos a la ciudadanía para evitar todo lo que son los peligros meteorológicos y por lo visto no ha sido así. Entonces, hay que saber el por qué no se han tomado unas medidas a tiempo para provocar menores perjuicios. Luis. Sí, bueno, al final esto es una catástrofe, digamos, no solo humanitaria y material, ¿no? Porque humanitaria en el sentido de que hay que lamentar muchas víctimas y además luego habrá el número de afectados, afortunadamente vivos, pues también será muy grande. Por otro lado, hay una catástrofe material. Bueno, hemos escuchado al representante del sector agrario, pero no solo, es en la vivienda, en los medios de vida, ¿no?, de muchas de las personas que están. Entonces, bueno, ahora mismo efectivamente hay un problema. Digamos, todo el mundo nos estamos preguntando, bueno, ¿y por qué han fallado los sistemas de prevención, ¿no? ¿Por qué han fallado los sistemas de colaboración, ¿no? Y me refiero a noticias que hemos visto hoy, ¿no? Pues unos acusándose a otros, cuando lo que ha fallado en definitiva es la colaboración entre administraciones y aparte la prevención. Yo me acuerdo, ¿no?, porque yo al final soy un poco más mayor, entonces en el año 83, ¿no?, que fueron las inundaciones en Bilbao. El año anterior estuvieron en Valencia, fue el caso que una presa se desbordó y se rompió y entonces se produjo una inundación y también murieron muchas personas. Entonces, pero claro, en esos años los sistemas de predicción meteorológica pues, no permitían, ¿no?, el anunciar esta posibilidad. Ahora, en los años 20 del siglo XXI, el año 2024, pues 40 años después, pues parece mentira, ¿no?, que eso haya fallado. Sí, estamos escuchando a mucha gente, sobre todo, reclamar un mando único, ¿no?, en estas ocasiones. Incluso hay muchas voces pidiendo que Sánchez declare el estado de alarma. Claro. Muchos vecinos que dicen que ha tardado mucho en llegar desde los servicios de emergencia, desde la UME. Aquí les contábamos que a partir de mañana se va a desplegar el ejército en las zonas afectadas. Y bueno, ya lo adelantabais vosotros, pero esta desgracia lo que ha llevado es a un cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición. Hoy
veíamos a los líderes de los dos principales partidos que acudían a esa zona cero, a la zona de Valencia, y escuchaban las quejas de muchos de los afectados que dicen que la alarma de protección civil llegó tarde, tanto en Valencia en el día de ayer como hoy en el caso de Castellón. Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, descarga toda la responsabilidad en la Generalitat Valenciana, dice que esa es una responsabilidad totalmente autonómica, mientras que Carlos Mazón dice que obedecía órdenes, que esperaba a que le dijeran algo desde el Gobierno central. Todos encajan el golpe como pueden y lo que muchos hoy esperaban era unidad. Cada uno por su lado, Sánchez y Feijóo han ido comprobando el drama, mientras en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía tratan de recomponer lo que poco a poco el agua se ha llevado a su paso. Ahora lo que todos se preguntan Hay quien está en construir relato. es si los protocolos han fallado. Lo denunciaba la alcaldesa de Paiporta. No sé lo que ha pasado, que tiene que tener una explicación. Desde luego a nosotros no nos llegó ningún aviso, no pudimos hacer nada más que encerrarnos en casa. Y el Ministerio de Interior se desmarca y en un comunicado dice que la autoridad responsable de este tipo de gestiones era la Generalitat Valenciana. El presidente regional, Carlos Mazón, también se desvincula. Aquí los principales responsables técnicos, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, el subdirector del 112, han ido trasladando los avisos a los ayuntamientos, trasladando las previsiones, tanto las iniciales como las cambiantes, que fueron cambiantes. Y lo único cierto es que el aviso ya se conocía por parte de la EMET desde el día 29. Feijóo arropa a los suyos. Y yo estoy muy orgulloso, insisto, de la colaboración de los presidentes autonómicos, de los alcaldes, y creo que son ellos los que han cargado con el peso de esta emergencia nacional. Y sé la soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas. Y lejos de enterrar el hacha de guerra, el socialista Paje ataca así al PP valenciano. Entendiendo la ansiedad y el dolor de la gente, hay políticos que se hacen la foto, pero previamente lo que hicieron es despedir y recortar a los servicios de emergencia. Desde Madrid ya hay grupos que piden que se asuman responsabilidades, ofrecen soluciones. Se ha licitado, se va a licitar un contrato para los famosos pinganillos. Lo mismo, este dinero podría bien dirigirse a cuestiones que son muchísimo más importantes. Necesitamos toda la información para saber qué se hubiera podido evitar y quiénes son los responsables de lo que ha pasado. Y así el barro político, a pesar del drama, no cesa. Patricia. Pues cuando existe una catástrofe así, una vez que pasa el peligro, porque ahora hay que estar a intentar evitar daños materiales y sobre todo personales, claro que hay que exigir responsabilidad. Y evidentemente primero hay que exigir responsabilidad al Gobierno, porque tiene que revisar su plan de protección civil estatal. ¿También se puede pedir responsabilidades autonómicas? Bueno, se puede ver si todas las acciones implantadas sí que han llevado a evitar consecuencias mayores. Evidentemente, volvemos a la situación que existe muchas veces, que ante un Gobierno o el Ministerio del Interior presidido por el PSOE y una comunidad presidida por el Partido Popular, evidentemente las comunicaciones no son buenas. Y si no hay una buena comunicación y no hay una fluidez en la información, pues no se pueden aplicar las medidas con rapidez. Bueno, pero hoy Mazón parecía que sí que estaba satisfecho con la respuesta del Gobierno, ¿no? Aquí había un poco de diferencia de discurso entre lo que decía Feijóo, no sé nada del Gobierno, y Mazón, esa imagen de unidad que transmitía con Pedro Sánchez, agradeciendo, bueno, pues la rápida respuesta, que se haya acercado enseguida a Valencia. Esto la verdad es que descoloca un poco al que lo ve desde fuera, ¿no? Esta falta de... Quizás, a lo mejor, en un momento posterior están uniendo fuerzas, pero sobre todo hay que unirse también en un momento anterior para prevenir. Y en la prevención yo no sé si han estado unidos para evitar precisamente esta catástrofe. Lo que sí está claro es los que han actuado con una mayor diligencia son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, eso ha sido así. Luis. Bueno, volvemos a lo que decíamos antes, es decir, ha fallado, o sea, por mucho que todos nos estemos preguntando, lo que es claro y evidente es que han fallado tanto los protocolos de prevención como la colaboración entre administraciones. Si no, esto no lo hubiéramos visto, al menos digamos, con esta magnitud. Por otro lado, digamos, están las declaraciones del señor Paje, ¿no? Es decir, los políticos al final están acostumbrados a comprar votos y se olvidan, ¿no?, de los problemas que pueden aparecer a largo plazo o como este, ¿no?, cada 40 años. Entonces, se invierte menos en infraestructura y en medios de prevención de este tipo,
y lo que nos dedicamos es a gastar el dinero del contribuyente, como el señor Paje, por mucho que quiera decir, en comprar los votos. Entonces, claro, en estos momentos es cuando aparecen las disfunciones, es decir, no tenemos en este momento, no había medios suficientes. Le echa la culpa a una unidad valenciana de emergencias, pero bueno, si las emergencias son cada 40 años, es más eficiente que estén centralizadas, ¿no? Porque no sabes cuándo van a aparecer ni en dónde. Entonces, es decir, yo creo que sobran estos comentarios y yo creo que... Sí, sobre todo que ya habrá tiempo para analizar qué falló, qué no falló, pero en estos momentos lo que hay que trasladar es ese mensaje de unidad. Efectivamente. Patricia, tú eres abogado, todo el tema de los seguros, de las viviendas, en este caso de catástrofes naturales, ¿cómo está cubierta la gente y hasta qué punto te pueden cubrir algo así, cuando lo pierdes todo? Claro, realmente aquí lo que actúa es lo que se llama fuerza mayor, y ante una fuerza mayor no suele estar cubierta por los seguros, pero sí realmente hay una cobertura estatal, o sea, el Estado y las comunidades son las que tienen que hacer frente ante estas catástrofes para intentar paliar todos los efectos a la mayor rapidez posible. Bueno, y para más, INRI, lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, se suspendía la sesión de control al Gobierno, un poco en solidaridad con las víctimas de una catástrofe que estaba empezando y de cuyas dimensiones todavía no sabíamos el alcance. Lo que no se suspendía, algo que muchos criticaron, fue la aprobación, la convalidación de ese decreto para la elección de los 11 nuevos consejeros que se van a repartir Pedro Sánchez y sus socios. 11 nuevos consejeros muy variopintos, elegidos tanto por el Partido Socialista como sus socios de Podemos, de Esquerra, de Junts y de Sumar, que van a ver a continuación. Mientras en Moncloa se impone la ley del silencio por el luto, no se queda en el olvido la artimaña del Partido Socialista, Sumar y sus socios por amarrar el control de la televisión pública. Antes de someter la iniciativa a votación en el Pleno, ya se habían comunicado los nombres. Aparte de los 4 que serán escogidos por el Senado, 11 son los seleccionados por el Gobierno y sus socios, muchos vinculados al Ejecutivo, a líderes de la causa independentista, músicos o miembros de sindicatos, entre otros. Cobrarán un sueldo de casi 100.000 euros al año y tendrán una dedicación exclusiva. 5 son a propuesta del PSOE, 2 de Sumar y Junts, Esquerra, el PNV y Podemos podrán elegir a un representante por cada grupo. Uno de los rostros más conocidos a propuesta del PSOE es el de Esther de la Mata, directora de comunicación del ministro Félix Bolaños. También se encuentra el de José Pablo López y, de los propuestos, el que más vinculación tiene con la televisión. Ha sido el director general de contenidos de la cadena pública y a quien se le debe el fichaje estrella de David Broncano. También está Angélica Rubio, entre otros de los perfiles de los socialistas. Es la actual directora del Plural.com y conocida por participar en las tertulias de La Sexta. Además, ha sido la directora de comunicación durante el gobierno del expresidente Zapatero. De los propuestos por Sumar, se trata de 2 mujeres. Una de ellas, vinculada también a la televisión pública, María Teresa Martín, que estuvo en contra del fichaje de Broncano, y Marta Rivas, ex de Los Comunes. Otro de los fichajes más llamativos es el del consejero del grupo independentista de Esquerra. Se trata de Sergi Sol, estrecho colaborador de Oriol Junqueras y quien fuera el jefe de gabinete de comunicación del grupo hasta el año 2015. Su vinculación con la televisión pública, fue vocal del Consejo Asesor de la Televisión Pública en Cataluña. A él se le suman otros 2 fichajes estrella. Por un lado, el de Junts, Miquel Calçada, conocido por haberse burlado de la monarquía, y Mariano Minuesa, un estrecho colaborador de Pablo Iglesias. Bueno, pues recordemos que su empeño por controlar todas las instituciones, ahora Pedro Sánchez además tiene puesto su foco en la prensa. Hace unas semanas conocíamos esta modificación en el mecanismo de elección de los distintos consejeros de Radio Televisión Española. Si antes se dividían, 6 eran elegidos por el Congreso, donde Pedro Sánchez tiene mayoría absoluta, y 4 en el Senado, ahora el Congreso pasa a elegir 11, con lo cual Pedro Sánchez se puede repartir con sus socios tranquilamente estos 11 consejeros, que son los que luego van a tomar todas las decisiones, como ese contrato, por ejemplo, millonario de David Broncano en la Radio Televisión Pública, la Radio Televisión Pública de todos. Esto sucedía ayer en el Congreso, muy criticado Pedro Sánchez, que efectivamente después se reunía con sus vicepresidentas, acudía, daba ese mensaje solidarizándose con las víctimas, pero eso sí, después de aprobar esta maniobra para controlar una institución pública más, en este caso Radio Televisión Española. Patricia.
Desde luego que el momento de los nombramientos no era el más adecuado. Deberían de explicar el porqué esa rapidez de hacerlo en ese momento y deberían de explicar también el porqué los cambios, por ejemplo, en los sueldos. Volvemos otra vez a entrar en una contradicción de la izquierda. Hay personas de izquierda... Ese dato, el de los sueldos, no sé si nos lo puedes dar, Patricia. Yo tengo apuntado que van a cobrar 100.000 euros anuales. Eso es lo que yo he leído. Antes... 100.000 euros anuales, pero antes se cobraba de otra manera y a través de dietas. Entonces cambia un poco el sistema de retribución, cambia a mejor. Es lo que comentaba, es como otra contradicción de la izquierda. Forman parte ahora personas de izquierdas de lo que es la colonización del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que se han llenado la boca de hablar de las puertas giratorias y ahora parece que una de las cosas que más les importa precisamente es su retribución. No tiene ninguna lógica. Luis. Bueno, aquí hay varios temas. Por un lado, lo lamentable, ¿no?, de tomar, o sea, votar esto en el Congreso en un día donde el dolor, ¿no?, de las víctimas era el que debía prevalecer. Por un lado, digamos, el lado ético, ¿no? Pero por otro lado viene el asunto de Televisión Española. Al final, la televisión pública es un instrumento de propaganda. O sea, en mi opinión, no debería existir, ¿no?, digamos, ni bueno, televisiones de alguna públicas. manera que se garantizara la independencia, ¿no? Bueno, como eso es imposible, Por lo menos en mi opinión no deberían existir, o sea, porque no pueden convertirse en instrumentos de propaganda del político de turno. En este caso, pues es un caso, digamos, flagrante, ¿no?, de ya no esconder, ¿no?, que quiero tener mi instrumento de propaganda, y entonces el Consejo de Administración lo nombro yo. Y lo nombro con fieles que los pago para que sean leales y no discutan ninguna de las instrucciones que les demos, ¿no? Entonces, es decir, en los consejos de administración, como bien decías, ¿no?, normalmente los consejeros cobran por su asistencia al consejo. O sea, esto de que recibo un sueldo y tengo una dedicación exclusiva es porque no vas a ser un consejero, ¿no? Vas a ser un protector, ¿no?, del instrumento de propaganda, y encima, en este caso, yo creo que lo que ya quieres asegurar, hablando del caso Broncano, es que las productoras, todos los contratos, ¿no?, se hagan con productoras amigas, y para eso cierro un consejo, ¿no?, de leales, leales bien pagados, claro. Además, si antes hablábamos que había 10 consejeros, ahora va a haber 15, que son, aparte de que suban los sueldos o que se hagan de otra manera, son 5 personas más que pagar. Y bueno, nos lo contaba la compañera, pues que algunos de los casos son sangrantes, ¿no? Vemos que algunos son directores de comunicación de gabinetes de ministros, otro el jefe de prensa de Oriol Junqueras, tenemos hasta poetas, desde Podemos han designado a una persona que es heavy metal. O sea, al final esto se ha convertido en lo que tú decías, ¿no?, que los que más criticaban el tema de las puertas giratorias son los que al final están metiendo las manos en todas las instituciones. Claro, son esos peajes que tiene que pagar el gobierno, ¿no?, y que tiene que ir seleccionando a personas, porque si no corta el hilo con esta legislatura. Entonces, pues todas esas promesas que ha hecho, pues al final tiene que ir colocando personas, y ha tenido que ampliar el número en el Consejo de Administración, porque si no, no le daba a poner a todas las personas que habían solicitado. Bueno, es lo que los americanos hace ya tiempo llamaban en inglés era el spoil system, pero en español diríamos hagámonos con el botín, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en toda esta época de Pedro Sánchez es directamente eso, es decir, voy ocupando todos y cada una de las instituciones públicas para hacerme con ellas, y además que los miembros del partido, amigos y familiares en este caso, también participen, ¿no?, del botín, ¿no? Bueno, pues seguimos conociendo particularidades o peculiaridades de ese rescate de Eureuropa. Hoy alguno de los medios se hace eco de la siguiente noticia, de la influencia de Víctor de Aldama. Ya saben que este empresario clave en esta trama de corrupción se valió de su amistad con Koldo y con el ministro Ábalos para influir en este rescate millonario durante la pandemia. Hoy conocemos que un mes y medio la familia Hidalgo, los responsables de una de las principales aerolíneas de Eureuropa, ya sabían que se iba a producir ese rescate. Eureuropa lo sabía todo, y lo sabía antes de que el gobierno lo aprobara en Consejo de Ministros, concretamente un mes y medio antes. ¿Y cómo supo la compañía aérea que el rescate de 475 millones de euros estaba concedido? Pues miren este mensaje. Buenos días, corazón.
esto que te voy a comentar es solo para ti. No digas nada, que lo sabes por mí, es para tu tranquilidad. Ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Besazo y tranquila, todo se arreglará. Este mensaje lo envía Víctor de Aldama, que estaba ejerciendo de asesor de Air Europa y como mediador con el gobierno para esta polémica concesión. ¿Y a quién lo envía? A la secretaria de Javier Hidalgo, entonces consejero delegado del grupo Globalia, el dueño de Air Europa, para decirle que está todo encarrilado, que lo tiene todo controlado. Vamos, son conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos por la UCO. Este WhatsApp se manda el 10 de septiembre de 2020 y el gobierno no aprueba esta ayuda en el Consejo hasta el 3 de noviembre, 8 semanas después, 2 meses. Pero mucho antes, en el mes de julio, Aldama ya le garantizó el rescate al propio Javier Hidalgo con otro mensaje. Escuchen. Está el jefe en la SEPI con lo nuestro. Hay luz verde para la operación. Con lo de el jefe se refiere al exministro José Luis Ábalos. Y un dato a destacar es que, según el informe de fiscalización que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas, el rescate de Air Europa se tramitó en tan solo 70 días, 5 veces más rápido que el resto de solicitudes de ayudas presentadas, que tardaron una media de 355 días en resolverse. Cierto es que nos estamos divirtiendo mucho con esos mensajes que se le han interceptado al WhatsApp de Víctor de Aldama. Estos días les contábamos esas conversaciones con Delcy Rodríguez, esa cercanía que mantiene con la vicepresidenta. Ella misma se refiere a él como Vic. También nos hacíamos eco de esas amenazas a Koldo García, el que aseguraba que o seguía para adelante ese rescate en Europa o se acababa todo. Patricia. Es que aquí había como 2 círculos, ¿no? Uno en el que estaba metido Aldama, Europa, Hidalgo y Venezuela, y otro círculo que estaba Ábalos, Calviño y Pedro Sánchez. La conexión entre ambos círculos, sí, era Aldama. ¿Que existen intereses entre ambos círculos? Por supuesto que existían. Con informes de la Guardia Civil se ha detectado que Ábalos recibía contraprestaciones. Tenemos a Pedro Sánchez y a su mujer, que Hidalgo era promotor de algunas de las actividades profesionales de Begoña Gómez. Había un interés. Si hay un interés en esa operación, jamás tenía que haber sido ese rescate, porque en realidad no hay que centrarse en las explicaciones que da tanto el PSOE de decir, no, es que ese rescate se ha hecho en forma, es decir, el dinero se entregó en forma y la devolución va a ser en forma. Es que eso no es lo importante. Lo importante es saber por qué se ha elegido a esa empresa frente a otras que a lo mejor lo necesitaban más y qué se percibe a cambio de haber hecho ese rescate. Y desde luego hay particularidades que llevan recogiendo varios días los medios de comunicación. Fue uno de los rescates más rápidos durante la pandemia y además se troceó en 2 pagos la ayuda para que no tuviera que ser notificado a la Comisión Europea, para que no dejara rastro o no tuviera que un tercero tener que fiscalizar cómo se llevó a cabo esa ayuda. Hay cosas extrañas más allá de la intervención que está bastante probada de Víctor de Aldama. Bueno, que el rescate es un rescate irregular, eso todo apunta, o sea, yo diría que un 100%. Sí, ¿no? pero de momento este asunto no está judicializado. Claro, pero no lo está porque está bien, o sea, está bien escondido, ¿no? Todos los detalles y todas las relaciones que, bueno, van aflorando, vamos tratando de interpretarlas, ¿no? Para mí existe una relación clara entre el gobierno de Maduro, ¿no? Representado por Delcy, Ábalos, ¿no? Y Ábalos, yo creo que conocía ya a Víctor de Aldama y ha sido su hombre allí para todos los temas que tuviera. Entonces, bueno, dicho esto, pues claro, Víctor de Aldama ya, ¿no? Tenía buenos contactos, por un lado con Ábalos, ¿no? Y por otro lado con Venezuela. Aparece a Europa, ¿no? Y a Europa, todos debemos recordar que a Europa había sido vendida al grupo IAG, de Iberia, al grupo en el que están Iberia y British Airways. Y ellos veían que iba a peligrar esa compra, ¿no? O esa venta por su lado, porque su propia compañía pues entraba en una situación financiera delicadísima. Entonces recurren al señor Aldama. ¿Por qué? Pues porque le conocerían, pues porque ellos también tenían intereses en Venezuela. Entonces se va montando una red de contactos, ¿no? Que vas utilizando en función, ¿no?
de las necesidades. En este caso de Aeropa, yo diría que lo que fundamentalmente, independientemente de esa deuda, ¿no?, pagada, no sabemos si en oro, en petróleo, en lo que sea, lo que sí era la realidad es que tenían una situación financiera muy complicada y se ponía en riesgo su venta a IAG. ¿Cómo consiguieron que la financiación y que le rescataran? Pues a través de su conocido, que era Víctor de Aldama, que a su vez pues, digamos, tenía sus contactos, su influencia o lo que fuera con el señor Ábalos. Aquí hay algo más llamativo, tú hacías mención antes, Patricia, y es esa reunión que coincide el propio día, 16 de julio, no sé si 2 o 3 meses antes de que se produzca esa ayuda por parte del Estado, de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, con el ex CEO de Globalia, el mismo día que esa mañana se reúnen Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez para cerrar el rescate. Desde la Audiencia Provincial de Madrid dijeron en su día que este tema, bueno, pues que eran meras suposiciones, que Begoña Gómez tuviera nada que ver en este rescate, pero el tema está ahí. No sé si vosotros creéis que el juez Peinado, que sigue investigando, ahora le atribuye un nuevo delito a Begoña Gómez, ya van 4. No sé si creéis que ahí puede haber... Seguro que se avanza en la investigación. Realmente cuando tú tomas una decisión política de un rescate con dinero público, evidentemente no puede haber ningún interés que esté supeditado a esa decisión. Y en este caso, cualquier interés de forma directa o indirecta, como parece ser con las investigaciones que hay, sí que se toman decisiones en función de luego beneficios personales. Y yo creo que tirando por ahí, por ese lado del tráfico de influencias, pueden llegar a conclusiones. Luis, ¿tú cómo lo ves? Yo ahí lo veo más complicado en el caso del juez Peinado, ¿no?, y el caso Begoña, ¿no? Porque el tráfico de influencias al final, bueno, digamos, tiene sus dificultades para digamos, probarlo judicialmente. En cambio, pues es más fácil probar pues el tema de la apropiación de propiedad intelectual. Entonces, claro, eso es una vía, y la otra que está con otro juez y en otro sentido es el caso Koldo, Ábalos y finalmente Víctor de Aldama y todo este asunto, donde bueno, pues van aflorando cosas en función de que se va investigando. Mi esperanza también es que la Guardia Civil, ¿no?, continúe investigando con independencia, es decir, bueno, se habrán borrado pruebas todas las que se habrán podido, pero al menos que haya un cuerpo o un departamento en la Guardia Civil capaz de mantener la independencia en la investigación, cosa que ya sabemos que intentaron, que siempre han intentado eliminar, ¿no? Ya ocurrió con el caso de los Cobos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan que enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta en el Toro Televisión, en la redacción abierta. Me gustaría dedicar unos segundos a contarles cuáles son las próximas actividades que nos tiene reservadas el Club de Amigos de esta casa. Tomen nota porque el mes de noviembre viene cargado de eventos especialmente pensados para ustedes. El próximo 5 de noviembre a las 7 de la tarde habrá conferencia sobre la vida militar del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, impartida por el coronel de caballería Felicísimo Aguado Arroyo. También tenemos que contarles que el 12 de noviembre podrán descubrir la historia y la belleza del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, precioso por cierto, y la Real Fábrica de Cristales, un lugar, ya saben, lleno de tradición. 21 de noviembre hablaremos con Carmen Espejel, arquitecta, para descubrir la figura de la mujer en la arquitectura a lo largo de los años. El 26 de noviembre a las 7 de la tarde, gracias al abogado Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, sabremos un poco más de la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos, ahora en plena actualidad. Y el 29 de diciembre a las 8:30, debates en libertad en Murcia, con la presencia, bueno, pues de unos invitados excepcionales, habituales de esta casa: José Ángel Antelo de Vox, Javier Borrego, Luis del Pino y Julio Ariza. Participen todos ustedes, estar invitados a esta conversación y a ser parte del cambio que impulsamos desde esta casa. También recordarles que ya tenemos disponibles nuestro 10º de lotería, la Navidad está ahí a la vuelta de la esquina. Para apuntarse e informarse, ya saben que lo pueden hacer en ese teléfono que tienen en pantalla, el 91-616-2464, o escribiendo al clubdeamigos@eltorotv.com. Bueno, y nosotros tenemos que seguir con el repaso de la actualidad política. Otro de los temas que están ahí, a pesar de que
las últimas horas la DANA y sus efectos lo ha acaparado todo, es ese registro que se hizo en el día de ayer en la Fiscalía General del Estado. Mucha conmoción en estos momentos en el mundo judicial por la imagen que ha quedado en la retina de todos los españoles viendo cómo miembros de la UCO pasaban allí nada más y nada menos que 10 horas registrando ordenadores, registrando y cautando teléfonos móviles del fiscal general por ese caso de la revelación, supuesta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un hecho sin precedentes. Ayer la Guardia Civil accedió al despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para evitar una posible destrucción de pruebas. La orden que tuvieron los agentes fue incautar todo el material informático, copiar el contenido de teléfonos móviles, ordenadores o tablets y rastrear las comunicaciones que ha mantenido desde el pasado 8 de marzo. El motivo, comprobar si reveló secretos en el caso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Un minucioso registro que duró casi 11 horas y que ha provocado el bochorno de toda la carrera fiscal. Desde que el Supremo abrió una causa en su contra, fue increciendo el malestar entre las asociaciones de fiscales por su continuidad en el cargo. La asociación mayoritaria del Ministerio Público pide reacción y tacha de anómalo que el fiscal general esté investigado por el Tribunal Supremo. Dicen que no quieren explicaciones ni justificaciones, sino únicamente la dimisión de Álvaro García Ortiz, que se aferra a su cargo con el beneplácito del Gobierno. ¿Es este registro el principio de la caída de Álvaro García Ortiz? Bueno, pues lo que decía hoy la Asociación de Fiscales tiene todo el sentido. Es anómalo y desde luego daña a la institución esas imágenes de esa incautación que hacía la policía, la Guardia Civil del teléfono y de los ordenadores del fiscal general del Estado, y también la situación en la que se encuentra en estos momentos el fiscal, que va a ser investigado por un subordinado. Esto es algo totalmente inédito y es lo que llevan denunciando desde hace tiempo muchos fiscales. Aquí, ya saben, siempre hay división, asociaciones a favor que piden que sigan el cargo Álvaro García Ortiz y otras que llevan muchas semanas insistiendo del daño que ha hecho la institución y que esto se podía haber previsto de alguna manera con la dimisión del fiscal. Patricia. García Ortiz no deja su cargo, primero porque el Gobierno no quiere, y luego evidentemente si no lo deja tiene una mayor protección estando en la Fiscalía. Como tú muy bien dices, en esa instrucción quien la tiene que hacer son sus subordinados. Él puede exigir la comunicación de todo, que le informen de cómo va esa instrucción, porque en realidad está dentro de sus facultades. El auto que hace de apertura de instrucción el Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal es curioso porque realmente tampoco se centra tanto en ese comunicado que él hace supuestamente para evitar esos bulos y para dar a conocer públicamente la situación de González Amador, sino se centra en la circunstancia de que el fiscal general pide toda la información de un expediente de un particular con Hacienda para informarse absolutamente de todo y para utilizarlo, no jurídicamente, porque esa persona no interviene en esa negociación, no iba a intervenir en esa negociación, sino para utilizarlo políticamente. Porque evidentemente todos los días existen negociaciones entre particulares y Hacienda y no creo que García Ortiz pida los expedientes de todos, porque claro, en ese caso esos expedientes no son del novio de Ayuso y ese es el verdadero problema que hay aquí. Sobre todo que esas informaciones se publican en un momento muy crítico para el Gobierno, en pleno estallido del caso Begoña, que muchos llegan a esa reflexión de que un poco pues la consecuencia de esta orden fue para tapar este caso de corrupción que salpica de lleno al presidente del Gobierno. Luis. Sí, bueno, yo únicamente añadiría que este señor fue puesto ahí, ¿no?, para digamos, cumplir las órdenes del, igual que hablábamos antes de los consejeros de Radio y Televisión Española, del jefe de Pedro Sánchez. Entonces, puesto ahí, él no es alguien que diga, o sea, y ha demostrado que su capacitación, digamos, técnica, pues es cuando menos floja, o porque cometer la torpeza de revelar secretos, ¿no?, y sabiendo que está revelando secretos simplemente por satisfacer al jefe, ¿no?, y la estrategia del jefe contra la señora Ayuso, pues lo que demuestra es que al final es un peón, no es un profesional, y menos para poder acceder, ¿no?, a la primera
digamos, a la primera categoría dentro de la Fiscalía. Y finalmente decir que él no es un fiscal general del Estado, él es un abogado defensor de la causa de Pedro Sánchez, cualquiera sea. Y también hablábamos al principio de la politización de las instituciones, cuando nos referíamos a Radio Televisión Española. A mí me gustaría hacer una reflexión aquí también de cómo sucede en el mundo de la justicia, Patricia, ¿verdad? Veíamos la semana pasada, cuando estalló todo este caso, cómo se movilizaban dos de los organismos principales, la Junta de Fiscales, me parece que era en contra de Álvaro García Ortiz, y el Consejo Fiscal... Perdón, el Consejo Fiscal a favor, que es el que tiene mayoría conservadora, y la Junta en contra. O sea, al final depende un poco de hacia dónde se inclina la balanza para que este hombre pueda decir, bueno, me pongo la medalla de que el Consejo Fiscal me está diciendo que todo muy bien, que siga en el cargo. Sin embargo, hay otros que esto depende un poco de quiénes hayan puesto a dedo a cada uno de los distintos fiscales, ¿no? La verdad es que es una pena, porque si analizamos lo que es el Poder Judicial en sí, el Poder Judicial ha sido realmente, yo creo, en estos tiempos el que ha sustentado a la democracia y a la Constitución española, como poder en sí. El problema está en determinadas organizaciones que son muy visibles, el Tribunal Constitucional, determinados organismos y determinados puestos dentro de Fiscalía, que están dando precisamente la imagen de lo que es, de ser puestos que miran más desde un punto de vista político que judicial. Bueno, me gustaría, antes de terminar el programa, comentar unas pequeñas píldoras del caso Errejón, un caso pues que estalló antes del tema de la Dana, que ha estado pues acaparando toda la actualidad informativa en los últimos días, pero lo que revela es un poco esa hipocresía por parte de la izquierda, no solo de los socios de Pedro Sánchez, sino también del propio Gobierno, del propio Partido Socialista, tapando una causa que a todas luces ha estado muy mal gestionada por parte de los dos partidos, de las dos organizaciones en las que estaba presente el diputado Íñigo Errejón, que son tanto Sumar como el partido de Podemos, el partido de Más Madrid también. En el caso de Yolanda Díaz, aquí se lo contábamos hace unos días, ella sabía de una primera denuncia que hubo en junio de 2023 y aún así pues decidió no escuchar este testimonio de esta joven, que dejaba muy claro pues que Íñigo Errejón se había sobrepasado con ella. Hoy sabemos pues nuevas informaciones que dejan un poco pues que cuestionar esa reacción de Yolanda Díaz. Hoy sabemos que una persona del Círculo de los Comuns, que es la marca de Sumar allí en Barcelona, una asesora, se puso en contacto con Yolanda Díaz a escasas semanas de que ella decidiese designar a Íñigo Errejón como portavoz de Sumar en enero de 2023 para decirle, oye, me ha llegado un fichero con acusaciones muy duras de militantes, tanto del núcleo de Sumar, con acusaciones muy fuertes contra Íñigo Errejón. Ella relata, esta fuente, que recoge hoy el diario El Debate, pues que la reacción de Yolanda Díaz fue muy fría. Dijo, ya lo estudiaré, pero bueno, está claro por la reacción y por la decisión que tomó el partido posteriormente que no hizo mucho caso. Como decimos, Yolanda Díaz conocía esa denuncia previa de 2023 y encima, según cuenta hoy El Debate, se le informó de varias denuncias de militantes de su formación, y aún así decidió seguir adelante con el nombramiento de Íñigo Errejón. ¿Qué os parece este caso, que, como decimos, deja en muy mal lugar a la izquierda española, verdad? Claro, cuando una persona tiene un problema desde hace tantos años, es raro que no trascienda, seguro que trascendió. Y evidentemente, y más con las redes sociales, que la información viaja con muchísima rapidez, todos los enteramos. Los motivos por los que estos partidos no actuaron pueden ser varios. Quizá Yolanda Díaz necesitaba en un momento tener una persona dentro de la Cámara Baja con una cierta voz y que le diera un cierto renombre, porque estaban como bastante silenciados, y puso por encima su proyecto político a la información. Pero claro, al final, cuando tú tienes enemigos políticos, si tú nombras portavoz de tu partido a una persona con todo eso, evidentemente lo van a sacar y van a utilizarlo para bombardear a muerte a Sumar. Sí, además que el feminismo no es cualquier cosa dentro de Sumar, sino que es una cuestión totalmente nuclear, ¿no? Que al final denuncias como tal no ha habido hasta ahora en un juzgado, eran todo denuncias, algunas anónimas, otras no, pero a través de redes sociales, que bueno, al final yo creo que es cuestionable el atenderlas o no atenderlas, pero en un partido como Sumar, que ha estado dando lecciones de este tema, de feminismo, tanto él como otros partidos de izquierda que son socios de Pedro Sánchez, que no hayan decidido escuchar a las víctimas y hayan, como sabemos, intermediado por el agresor, a mí me parece tremendo. Luis. Bueno,
Yo no diría para proteger el proyecto político, sino para proteger mi vida a cargo de los impuestos de los demás, es decir, mi carrera política. Es decir, Yolanda Díaz no está protegiendo un proyecto, sino se está protegiendo a ella misma. Entonces ella decide ocultar, obviamente, o no hacer caso de lo que ocurría porque le podía dañar personalmente, ¿no?, en su carrera política. Ya lo hizo antes, no es la primera vez. Ya lo hizo antes con un asesor que tenía en Galicia, con denuncias de consumo de pornografía infantil. Y ella también lo ocultó. ¿Por qué? Pues porque le iba a hacer daño en su carrera personal, ¿no? Esto podemos hacerlo extensivo y por eso no lo hago a lo mejor al proyecto, porque tenemos a las tres representantes de Más Madrid que salieron el otro día, ¿no? Igual, sí, tan culpables fingiendo, ¿no?, el no haber roto un plato, cuando en realidad has estado también ocultándolo porque también te afectaba en tu carrera, o sea, yo lo suelo llamar en tu vida a cargo de los impuestos de los demás. Y entonces, bueno, pues yo creo que básicamente lo que tenemos es este asunto, es decir, pues es una protección, ¿no? El feminismo, ¿no?, es un asunto, un asunto nuclear, como muy bien decías, Marina, y entonces, ¿cómo lo voy a defender, ¿no?, si tengo detrás esto, ¿no? Pero claro, entonces en vez de aflorarlo, ¿no?, pues lo que haces es ocultarlo para que no te perjudique. A mí me llama también la atención el Partido Socialista, que, bueno, en este caso en otros no, pero vamos, ha demostrado totalmente unidad con su socio, un socio que en estos momentos, y esta es otra reflexión, está muy tocado, ¿no? Falta de liderazgo, no sabemos quién está al frente del partido, vemos que va cayendo las encuestas, que las últimas elecciones ha sacado peores resultados. No sé si pensáis que es una marca que está ya amortizada, que quizás haya una refundación de la izquierda. Se habla de Pablo Iglesias, que por cierto dijo que también conocía esas denuncias contra Íñigo Errejón en 2023, pero tampoco dijo nada. Hombre, yo creo que cuando de determinadas conductas, lo que es en igualdad o el trato a la mujer, lo han hecho principios generales y ahora mismo se han cargado esos principios generales, poco tienen ya que decir. Se ha visto más que lo han utilizado como una propaganda electoral y política que como algo realmente integrado en su día a día. Y por supuesto que los resultados que han tenido en elecciones anteriores así lo avalan. Con esto, pues muchísimo más. Probablemente esto sirva para que vuelvan otras personas, como se está diciendo Pablo Iglesias, pues puede ser una palanca, puede ser una calamidad. Luis, muy rápido. Sí, bueno, entonces abandono el tema del PSOE, ¿no?, porque el PSOE lo único que hace es también, pues ellos están salpicados con múltiples casos, me acuerdo del Tito Berni, ¿no?, entonces pues no van ellos a meter en la pira. Luis, ¿no? Te tengo que cortar, perdonad porque nos estamos quedando sin tiempo, os agradezco a los dos vuestras opiniones y vuestra participación en este programa. Que tengan todos muy feliz puente y un mensaje desde aquí de cariño y de apoyo a todos nuestros vecinos y compatriotas de Valencia. Gracias. Camino a la Casa Blanca. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo van las encuestas? Porque lo demás, pues sí, está muy bien, pero ¿cómo van las encuestas? Vamos a verlo enseguida. Enseguida tenemos las últimas encuestas y qué es lo que dicen, porque hay algún ajuste. No es demasiado relevante, pero sí que, bueno, pues hay que estar al tanto. Si uno quiere saberse de qué va a ir el resultado, pues hay que ir siguiendo, porque esa es la clave que va a explicar pues el día que toque, por qué la evolución ha sido descendente en términos de un candidato y en términos del otro. Tenemos ya el cartón con el que ilustramos esto de las elecciones. Bueno, pues parece que no. Cuéntanos tú qué impresión tienes de las encuestas. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, espérate, Mario. Que tengo que presentar. Claro, me estás presentando y digo, no pasa nada, ya estamos en familia. Estamos en familia. Director que llevamos un rato hablando de esto. Sandro Meco, director de Entre Dos Continentes. Claro, no. Y Mario Noya, director de Voz
US. Eso es. Bueno, venga. Porque sí, estamos hablando ahora en directo, pero llevamos horas hablando los tres, haciendo la previa de este programa. ¿Qué te dicen las encuestas? Vale, las encuestas sobre todo lo que nos cuentan, lo estamos viendo en pantalla, es que en votos populares, de forma quizás sorprendente, Donald Trump... No lo esperabais. No. Donald Trump ha subido, ayer estaba en 48,4 y ha subido un 0,1 más. Hablaremos hoy, además, en el programa de hoy, ¿por qué? Medio punto es ya una considerable ventaja en votos corrientes, ¿no? Sí, y también vemos como en colegio electoral sigue manteniendo Donald Trump esa ventaja con una Kamala Harris que no quiere descolgarse, pero que tendremos que ir mirando cómo va evolucionando esto de cara a ese 5 de noviembre. Mario, ¿cómo ves tú estas encuestas? Pues mira, lo dicho, que es paradójico. Trump gana una decimilla y ayer creo que estaba en 48,4. En los top battlegrounds que llaman ellos, que son los estados en disputa, sube también una décima y le saca un 1%, pero en el colegio electoral parece que pierde ventaja y que está en 287. Recordemos, es 270. La madre del cordero son 270. ¿Qué sucede? 270 son, si pierde solo un estado más, Pensilvania, cambia radicalmente todo y entonces Harris ganaría la elección. Pensilvania tiene 19 votos. Sí, Pensilvania es la clave de estas elecciones. Sí, parece ser la madre del cordero, En Pensilvania hay ya una denuncia de fraude electoral. Sépanlo, porque no me extrañaría nada que fuéramos a recuento en Pensilvania, porque esa es la historia reciente de las elecciones americanas, siempre tiene algo que sí. Vamos con un tema clave. Ayer hablábamos de impuestos y hoy vamos a hablar de inmigración. En primer lugar, algo que les va a sorprender. La administración Biden-Harris, y este es un secreto a voces, no quiere que se sepa demasiado, ha deportado a 1 millón de inmigrantes durante la legislatura de Biden, de Joe Biden y de Harris como vicepresidente. Propuestas, las de Trump, las más conocidas, aunque no convencen a todo el mundo. En Arizona, que es el único estado péndulo que tiene frontera con México, pues no están nada contentos ni con las propuestas de Trump ni con las propuestas de Harris, mucho menos. Las de Trump, más claras que las de Harris, dice que hay que cerrar la frontera y detener la invasión de migrantes. En segundo lugar, muy renombrada esta, ¿no? Dijo que movilizaría todos los poderes federales y estatales disponibles para poner en marcha la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. Incluso llegó a hablar del ejército, lo recordarán. Y en tercer lugar, acabar con esto que se llama la parole humanitaria, esto que ofrecen una cierta residencia temporal a ciudadanos de algunos países, entre ellos Venezuela o Cuba, alguno más centroamericano. Bueno, pues eso como bypass para acceder a la residencia permanente se va a acabar si gana Trump esta competición electoral. En el terreno de Harris, poca cosa que decir, porque hay muy pocas propuestas, pero desde luego la más llamativa es que piensa doblar los recursos para atender a los migrantes si sale elegida presidenta. Y en tercer y último lugar, transformar a los ilegales. Este es el gran propósito de los demócratas. Los ilegales que saltan, que vadean el río y que entran de aquella manera, se les pretende convertir en demandantes de asilo. Si siguen en la actitud de saltarse el río, vadearlo o lo que fuere, entonces fíjense cuál es el influjo que hasta los demócratas han cedido, en que eso significaría por restricciones de hasta 5 años para aquellos que asalten el territorio norteamericano y no acudan a esta rendija abierta de la petición de asilo. Sí, por dejarlo incluso aún más claro, la gran diferencia entre las dos propuestas es que, por un lado, Kamala Harris piensa que el problema está en el sistema y que lo que hay que hacer es tratar de legalizar en la medida de lo posible a todos esos migrantes que cruzan hacia Estados Unidos, y Donald Trump cree que lo que hay que hacer es poner recursos en la frontera para que no pase nadie más y para que toda esa gente que ha pasado y que lo ha hecho de forma ilegal, porque este es otro concepto
al que se enfrenta Donald Trump, se enfrenta gente como Giorgia Meloni. Estas posturas no indican que Donald Trump o Giorgia Meloni, por ejemplo, estén en contra de la inmigración. No es eso, están en contra de la inmigración ilegal. Donald Trump lo ha dicho 1.000.000 de veces. Él no tiene ningún problema en que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos. Estados Unidos es un país construido también en muchísima parte por la ciudadanía inmigrante, pero que lo haga con su proceso adecuado, que lo haga de forma legal. Entonces ahí está la gran diferencia entre los dos. Y los demócratas en pervertir, prostituir el concepto de asilo. Esa es la puertezuela que dejan abierto. Mario. El tema de la inmigración en España no somos conscientes de la gravedad que tiene en Estados Unidos, y eso que en España es un tema de actualidad permanente. Estados Unidos, que dicen, es tierra de inmigrantes, y hay algunos que dicen, no, es tierra de colonos que generaron una sociedad con unas estructuras y una cosmovisión, y ahí llegaron inmigrantes que asumieron esos valores. No es una sociedad de inmigrantes, sino de colonos, eso es. Bien, ¿qué sucede? Estados Unidos, en la administración Biden-Harris, ha acogido más inmigrantes que nunca jamás en su historia, y estoy incluyendo el periodo de los grandes éxodos de la judería europea, Estados Unidos, etc. No es ni comparable, estoy diciendo. Es más, no saben cuántos hay. Están hablando de 8 millones en los últimos años. 8 millones en los últimos años, y los indocumentados hay 4 millones, no se saben las cifras. El problema es que Biden lo primero que hizo al llegar a la Casa Blanca fue: voy a echar abajo lo que dijo Trump. Entonces, vamos a acoger, no vamos a perseguir, les daremos... Y eso es lo que ha desarbolado Estados Unidos. Es que les ha dejado... Ha habido territorios que se han visto absolutamente sobrepasados por este tipo de medidas. Dos, hay mucha gente, hay un grupo de inmigrantes que se llaman los Dreamers, que son menores, bueno, gente joven, en buena parte menores de edad, que llegaron en situación ilegal a Estados Unidos y llevan mucho tiempo allí. Y hay un debate sobre qué hacer con gente que lleva mucho en Estados Unidos y que ya han asentado sus vidas, que tienen elementos de prosperidad, etc. Y yo tengo un amigo hispano en Estados Unidos que dice: hay que hacer algo con los Dreamers, pero creo que los padres no deben acceder jamás a la ciudadanía. Como una cuestión simbólica. Tú has entrado quebrantando la ley de mi país y vas a pagar el precio de algo que es tan grave, y tú no vas a tener acceso a la ciudadanía. Con tus hijos voy a hacer otra evaluación, porque tus hijos no son responsables de lo que tú hicieras, pero tú no vas a acceder a la ciudadanía. Es decir, están viendo qué se hace, porque todo el mundo sabe que es difícil. Todo el mundo, salvo mucho demócrata, que es de una insensatez abracadabrante. En esto, es decir, hay unos niveles de acuerdo como no hay en otras cosas en Estados Unidos. Más del 60% de los ciudadanos americanos están diciendo que hay que parar con la inmigración, que no se puede sostener estos niveles, sobre todo por lo que estamos diciendo, porque las vías de naturalización y nacionalización son muy porosas, y entonces de repente ven que dicen, oye, ya no es que esté acogiendo, es que van a hacerse con parte del territorio, y eso no lo vamos a consentir. Hay imágenes que provocan shocks en determinados países. ¿Os acordáis de un partido Argelia-Francia en París? Que se suspendió. Y que se quedaron los franceses conmocionados cuando vieron lo que tenían en casa, y son tipos a los que no pueden mandar de vuelta a Argelia porque a lo mejor no han pisado Argelia. En Estados Unidos pasó también con un partido de fútbol entre México y Estados Unidos en Los Ángeles. Y de repente se quedaron como diciendo... Que ya de por sí es un partido calentito encima. Eso es. Sí. Entonces, de repente dicen, oye, ¿qué estamos haciendo con nuestro país? Porque a lo mejor deja de ser nuestro país. Y hay alguien que tiene intención de precisamente pastorear a estos nuevos americanos para que el negocio sea ciudadanía a cambio de voto permanente, subsidios a cambio de voto permanente. Por aquí no queremos pasar. Este es uno de los grandes temas. Y aquí es donde tiene cero credibilidad Kamala Harris. Cero. Porque la han visto. Han estado 4 años. Y encima ella presumió de que Biden la había puesto a cargo de... Ella era la zarina de la frontera. Ahora salen todos los medios. No era la zarina, no era verdad. Chicos, la llevaron a Centroamérica para hablar con los países. Ella se quería hacer cargo.
hasta que vio que no había manera de hacerse cargo. Y lo que también perturba mucho a los americanos es ver, claro, el grado de salvajismo que tienen los cárteles mexicanos de la droga es para verlo. En la tele y viendo en Netflix y con las palomitas te puede incluso entretener. Cuando ves que son cabezas de verdad y están a 500 metros de tu casa, ya tiene menos gracia la cosa. ¿Sabéis que hay, no sé si ahora mismo es el dato exacto, pero ha habido momentos, hay ciudades hermanas, Ciudad Juárez tiene una ciudad hermana en Estados Unidos porque le separa la frontera. Ha habido momentos en la historia reciente que México tenía la ciudad más violenta del territorio a este lado de la frontera y la ciudad más segura de Estados Unidos al otro lado de la frontera. Eso está saltando por los aires. Los cárteles, ha salido una noticia hace poco, han dado órdenes a sus sicarios de disparar contra la Guardia Fronteriza Americana. Que si hay problemas, sí que se enfrenten ahora. En México, con Calderón, ¿os acordáis que Calderón dijo voy a solucionar de una vez por todas el tema del narco? Voy a militarizar la lucha antiterrorista. Por cierto, que esa es otra. Los republicanos están pidiendo que se considere organizaciones terroristas a los cárteles y hay discusión, una cosa loquísima, hay discusión. Bueno, porque al considerarlos organizaciones terroristas tienes muchas más herramientas legislativas para perseguirlos, congelar fondos, etc. Bueno, pues como tengas un problema de guerra abierta con el narco mexicano, la gente, por ejemplo, ha oído hablar de los Zetas, ¿verdad? ¿Sabéis por qué se llaman los Zetas? Los Zetas eran una fuerza especial del ejército mexicano y de repente dijeron, ¿quién paga mejor? A ver, ¿estamos haciendo el tonto? Nosotros. Como ese problema salte a la frontera y vean que El Paso, etcétera, se puede convertir en Ciudad Juárez, yo entiendo el espanto que puede generar en un montón de americanos. Y sin mirarse el carnet, que no hace falta que seas demócrata, republicano o independiente. Tienes que tener 2 dedos de frente para saber que eso es lo que no quieres para tu país. Bueno, vamos con lo relevante de las últimas horas en la campaña electoral. Sandro. Pues creo que el día de hoy es un día bastante interesante porque si hay algo que no quieres en este preciso momento es un escenario de pesadilla, es un escenario que te pueda castigar. Pensábamos que ahora había ocurrido con ese comentario del cómico diciendo que Puerto Rico era una isla de basura en medio del océano. Pensábamos que a los republicanos les había tocado enfrentarse a un terror de última hora que no iban a poder solventar. Hasta que llegó Joe Biden y dijo que si había alguien que era basura eran los votantes de Donald Trump. Y la cosa ha cambiado. Y es que ahora que estamos en Halloween y demás, y se suele llevar la cuestión de las máscaras, yo creo que si con toda esta situación, si los demócratas ahora mismo tienen un terror, tienen a alguien de quien están absolutamente aterrorizados, es este señor. ¿Qué por qué? Aquí tienen la explicación. ¿Os gusta mi camión de la basura? Es por Kamala Harris y Joe Biden. Donald Trump ha cogido las declaraciones literales de Joe Biden y las ha plasmado en una imagen, en la imagen que están a punto de ver, en un camión de basura que ha conseguido Donald Trump apenas unos 30 minutos antes de aterrizar en su meeting de Wisconsin, en el que estaba ese cartel y además desde el que ha dado una rueda de prensa, pues lo están viendo, con el chaleco también propio y característico de este sector. Bien. Esto ha sido directamente desde el camión, pero es que una vez en el escenario de Wisconsin, Donald Trump tenía que decirnos esto sobre el camión. Y dije, pues me subo al camión. Pero este es el problema. ¿Cómo narices me subo? Porque está muy alto, es muy grande. Menudo pedazo de camión. ¿Teníais que cogerlo tan grande? Y dije, vaya, esto pinta mal. Porque ahora tengo a todas estas cámaras que me están mirando. Y claro, con un fallo se acaba mi vida política. Como no me suba rápido va a ser vergonzoso. Porque esta gente estúpida va a decir, tiene problemas cognitivos y físicos. Así que miré el primer escalón. El primero era así de alto. Y dije, ¡mierda! Así que, con toda la adrenalina en mi cuerpo, lo conseguí.
Y esto es algo que Donald Trump hace muy bien, el saber reírse de sí mismo para poder conectar con el electorado, para poder conectar con el votante estadounidense medio, que al final es como se ganan las elecciones. Puedes tener todas las celebrities que quieras detrás. No. La batalla se gana con estos ciudadanos. Y quizás se han dado cuenta, creo que es bastante evidente, que el tipo se ha subido al escenario con ese chaleco. Bueno, pues precisamente hablando de que se ríe mucho de sí mismo, nos explicaba por qué ha tomado esa decisión. Y llego al estadio y digo, oye, ¿dónde está mi chaqueta? Que me quiero quitar esto. Y me dijeron, sería increíble si lo llevaras puesto en el escenario. Y dije, en absoluto. Tengo 25.000 esperándome y a toda esta gente aquí. No me lo pongo para nada. Y dije, dadme mi chaqueta. Pero entonces me dijeron, pues mire, ese chaleco le hace parecer delgado. Y dije, Así que me convencieron. Dije, pues ahora sí que quiero llevarlo. Cuando me dijeron que me hacía delgado, dije, pues quiero llevarlo en el escenario. Quizá no vuelva a llevar un American azul nunca más. Bueno, y una vez más, Mario le ha dado la vuelta al argumento. ¿Habéis visto a la gente que había detrás? ¿Habéis visto a la gente que había detrás? Sí. Que se estaban partiendo de risa y que se veía que estaban contentos, etc. Por cierto, Wisconsin. Trump, 48.1. Harris, 48.3. Es que este sabe dónde ir y dónde se está jugando los cuartos. Es alucinante la manera en que cambia las cosas. Y encima la tiene a un gran potenciador de todo, que es Elon Musk, que está haciendo unos tweets alucinantes con este tipo de cosas, y los vídeos y los memes que están haciendo, tanto el equipo de campaña de Trump como los partidarios de Trump y tal, son brillantes. Si veis los memes que hay y los vídeos sobre Trump y la basura, cómo viene una... ¿Os acordáis de la famosa ola roja que iba en las elecciones a barrer en las midterm? midterm? Hay que recordar a los españoles que allí los rojos son de derechas. La oleada roja ahora es una oleada de basura, pero lo estaban haciendo precisamente en sentido... Estaban invirtiendo la carga, ¿no? La basura era lo mejor que tenía Estados Unidos, con música súper rockera, etcétera. Está cambiando el discurso y dejando, imaginaos, en qué lugar, tanto a Kamala como a Biden, que ya sabemos que no sabemos a qué va. No sabemos si es el tapado de Trump, como dijimos ayer, porque ahora está haciendo... Las últimas intervenciones son a ver qué puede hacer para hacer daño a Kamala, o si no, es que de verdad ya está absolutamente fuera y no hay quien lo pare, ¿no? Te cojo la palabra. Vamos con las últimas intervenciones de Kamala. Muy rápido. Claro. Dos últimas cosas para terminar de contextualizar esto bien. Por un lado, el propio Trump nos contaba que la decisión la razón por la que había tomado esta decisión, de hecho, es que su equipo se acercó a él mientras estaban viajando a Wisconsin y le dijo, señor, ahora mismo lo que está en tendencia en redes sociales es la palabra basura. Hay que aprovechar esto. Y fueron ellos los que propusieron a Trump que organizara este espectáculo que, reconozcámoslo, es donde brilla Trump. Él es donde destaca por encima del resto. Y luego, finalmente, para destacar en Wisconsin, sabe también muy bien Donald Trump de quién rodearse, porque con quien ha estado ha sido con Brett Favre, que es uno de los grandes quarterbacks de los jugadores de fútbol americano históricos de los Packers, de los Green Bay Packers, que están dentro de ese estado de Wisconsin. Entonces, sí, destacamos muchas veces las celebrities con las que se juntan los demócratas, pero Trump también sabe con quién se junta. Y eso es importante a la hora de entender... Un popular, sin lugar a dudas, en Wisconsin. Bueno, vamos con Kamala y su campaña. Sí, porque Kamala Harris ha intentado devolver el golpe a Trump, es decir, intentar aprovechar un fallo para llevárselo a su territorio y poder atacar. Y les vamos a poner primero no lo que ha dicho Trump, sino lo que ha sacado Kamala Harris de esas declaraciones. Y a partir de ahí, que ustedes saquen sus conclusiones, que luego les vamos a explicar lo que ha ocurrido de verdad. He escuchado las declaraciones del expresidente en las que decía que iba a proteger a las mujeres tanto si querían como si no. Y creo que es realmente ofensivo para las mujeres, porque no está entendiendo su potestad, su derecho y su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas, especialmente sobre sus cuerpos. Escuchan esto y ven esto, de hecho a mí es lo que me ha pasado, al verlo lógicamente esto te lo llevas al aborto, a la hora de lo que ha dicho Kamala Harris, de la protección de las mujeres y demás, ella misma incluso hablaba del aborto, parecía que estaba claro que la temática era esa. Yo al oírlo he dicho...
Dios, estamos a 5 días y Trump está tropezando con esto, que es uno además de sus temas que no termina de aclarar. Puede ser uno de sus talones de Aquiles. Bien, pues la declaración completa de Donald Trump, donde afirma que va a proteger a las mujeres tanto si quieren como si no, es esta. La semana pasada dije que quería proteger a las mujeres de nuestro país. Y mi personal me dijo, señor, no diga eso. Y yo dije, ¿por qué? Y ellos dijeron, porque puede sonar ofensivo. Y yo dije, pero vamos a ver, quiero ser presidente, quiero proteger a las mujeres de este país. Y dije, lo voy a hacer, tanto si las mujeres quieren como si no. Voy a protegerlas de los inmigrantes que llegan hasta aquí. Voy a protegerlas de los países que lanzan misiles y demás. Claro, bueno, han utilizado la declaración en lo que les ha convenido y no la han completado con el añadido de las que vienen de otros países. Ojo que este tipo de cosas son mucho más importantes y graves de lo que parece. O sea, os recuerdo que las campañas para impedir el paso a Trump es porque él es el campeón de la desinformación y de etcétera. Bien. Con lo de Biden y la basura, la Casa Blanca ha adulterado la transcripción de las palabras de Biden, que es un delito. Hay una ley, de hecho, para que dice las transcripciones de la Casa Blanca tienen que ser literales. Y la están alterando ellos. Volvamos a España. En España hay un señor que viene a combatir los bulos que, bueno, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Que los produce. Exacto. Y el Consejo de Radio y Televisión Española de ahora, ¿qué? ¿Qué me queréis contar? Bueno, pues allí pasa exactamente lo mismo con el potencial, bueno, con el devastador agravante de que esa es la gente que genera las noticias de las que habla todo el mundo. Acordaos cómo silenciaron al New York Post por el caso de Hunter Biden, etc. Fijaos lo que hace Kamala en un tema tan delicado para las mujeres y en un electorado tan sensible en Estados Unidos como el de las mujeres. Y fijaos lo que están haciendo en los statements oficiales. ¿Estos son los que vienen a protegernos de los tipos que dicen que son unos manipuladores, que son unos intoxicadores, etcétera? Demasiado poco les pasa si finalmente acaban persiguiéndoles judicialmente como merecen. No, Mario, y que encima creo que es bastante interesante también de cara a nuestros espectadores que sepan que sí, que los dos grandes temas son la economía y la inmigración, sin ninguna duda. Pero es que el tercero es el aborto. Entonces, ahí está la cuestión. Los demócratas saben que su caballo ganador está ahí. Por eso las emociones, por eso toda la campaña de la forma que la estamos viendo. Porque su caballo ganador de verdad está en ese aspecto. Bueno, y seguramente si gana Trump, como dicen los pronósticos hoy, le va a tener que hacer algo, nombrarle alguna cosa a Joe Biden ya después de jubilado de la Casa Blanca, porque vamos a ver unas imágenes, preséntalas tú que te las has currado, unas imágenes que si a alguien ayuda descaradamente es a Trump. Vamos a ver, ayer lo decíamos como posibilidad aislada y creo que de posibilidad aislada ya no tiene nada. Joe Biden, de hecho, está haciendo un acto de servicio constante a Donald Trump. Es una barbaridad. Si ya tenía problemas Joe Biden a la hora de interactuar precisamente con niños, con bebés, en la recepción de Halloween de este año de la Casa Blanca, la imagen que nos ha dado es esta. Se acerca una madre con su peque. Biden se acerca con un intento, bueno, de supongo que calmarla, y lo que hace es meterse el pie de la pequeña en su boca, no una, no dos, 3 veces ante una madre que no sé da crédito, claro, sale despavorida. Yo creo que está en shock de verdad de qué está ocurriendo. Y lo peor es que esta no es la primera vez que vemos a Joe Biden protagonizando un escenario de este tipo realmente incómodo. Y bueno, pues efectivamente es otro acto de servicio por parte del actual presidente de los Estados Unidos al hombre que puede hacer indirectamente el siguiente presidente. Mario. Yo os digo una cosa. Si lo viéramos de cualquier otro personaje diríamos, bueno, tampoco hay que sacarle tanta puta. El problema es que el personaje lleva pasado y que, madre mía, la familia, que no sabe si es que ya es tendencia o no. Pero el problema además ahí es cuando pasa la imagen, porque eso lo hace todo el mundo, ¡ay, que te como con los bebés! ¿Habéis visto hasta dónde se mete el pie? Sí, sí. Que se lo mete hasta el corvejón. Dices, ¿pero qué tiene en la cabeza este señor? Y la madre, hay un momento que
Sí, hace como un amago, que yo ves creo, que de qué está ocurriendo. Hombre. La cara de la madre en la salida es absolutamente... No, pero sobre todo es eso, es que de verdad hay un momento que... Es más, cuando haces que te coman, mucha gente ni siquiera toca un bebé si el bebé, sobre todo si el bebé, tío, pero es que le falta el bebé cuando se haga mayor dirá, pero ¿quién ha dejado que este señor, que el hombre del saco me haga esto en los pies, ¿no? Sí, la verdad es que es un delirio constante y además yo creo que esto ya va, no sé cómo manejan a Biden, lo digo en serio, porque tiene pinta de que de verdad está ya en otro ámbito y hay momentos en que parece que no tiene el menor control y otros en que dice, bueno, pues el poco que tengo lo voy a utilizar para devastar a los míos, que son, como decía, ¿no? Los Tories famosos, ¿no? Los adversarios son los que están en la bancada de enfrente y el enemigo son los que lo tienes alrededor. En las espaldas, ¿no? Sí, exacto, sí. exacto. Bueno, vamos al estado clave, Pensilvania, según parece, porque en Pensilvania, Sandro, están pasando muchas cosas. Sí, uno de los temas de los que hay que hablar es que el miedo a un fraude electoral está ahí, ocurrió en las elecciones de 2020 y es algo que no va a cambiar de cara a estas próximas elecciones. Es importante el estado de Pensilvania, lo hemos estado hablando. Dentro de los estados Battleground es el que más escaños tiene. O sea que es realmente el que puede ser la llave hacia la Casa Blanca. Bien, pues en el mismo, atentos a lo que ocurre en una de sus televisiones. Ponen una encuesta, que no es encuesta ya, es de resultados electorales, en los que pone que Kamala Harris es la ganadora de ese estado, cuando además ella va por detrás. Ahí lo estamos viendo, con un 52-47, un conteo del 100% y los votos asociados a cada uno de los candidatos. La cadena ha salido hablando diciendo que era una especie de prueba. Ahora bien, esas pruebas, y nosotros especialmente que estamos en televisión... Claro, no, ni siquiera gazapo. Decían que era como una especie de prueba para ver cómo funcionaba el gráfico y demás cuestiones. Xavier, especialmente nosotros, estamos en televisión. Estas pruebas en directo no las haces. Jamás. Para nada. Jamás. Bueno, hay ya una acusación de fraude en el estado de Pensilvania. Sí, está habiendo bastante polémica tanto por la cantidad de votos registrados con respecto a la población que hay en Pensilvania y además la supuesta labor de los agentes de seguridad en las colas de la votación anticipada, que ya ha comenzado en Pensilvania, diciendo que cierran 2 horas y media antes de lo que es la hora tope. La hora tope para poder votar era hasta las 5 de la tarde. Pues según vídeos, además, lo comentabas Mario, de Elon Musk ha sido uno de los que se ha hecho eco de estas piezas audiovisuales, mostraban cómo esos agentes cerraban estas colas antes de lo previsto y esto, lógicamente, a Donald Trump pues no le ha gustado mucho. Y ha acudido a su red social, a Truth Social, diciendo que les hemos pillado haciendo trampas, pero bien en Pensilvania, que se debe anunciar y perseguir ahora mismo. Y la cuestión es que si estamos a 5 días y este tema ya está candente, habrá que ver qué ocurre. Yo de nuevo pienso en casos. Si ya Donald Trump está alertando sobre esta posibilidad 5 días antes y el día 5 vemos que quien gana es Kamala Harris, se puede armar la marimorena. Desde luego. Bueno, estado clave, hay otros estados de los considerados veleta donde también están pasando cosas. Por ejemplo, en Georgia están asustados de que la cantidad ingente de votación anticipada que se está produciendo, más de 3 millones de votos, ¿eh? Sí, además lo hemos comentado, pero ahí yo creo que tiene buena explicación el hecho que comentamos ayer de que los republicanos han dicho, vamos, que esta vez no nos coman la merienda, ¿no? En los famosos battleground estos, en los estados más disputados, Georgia es donde Trump tiene más ventaja, 2,6 puntos, pero fijaos lo que estoy hablando de más ventaja, 2,6 puntos, que es que no es nada. Veamos a ver lo que sucede. Y en Pensilvania está la cosa en 0,6 a favor de Trump y en Arizona en 2,4, que es donde también está muy fuerte Trump. Pero repito, es que fijaos de lo que estamos hablando como si fueran grandes ventajas. Lo que es curioso es que hay estados que aquí en Real Clear los están considerando battlegrounds, como Nuevo México, que es un feudo demócrata, y ahí Kamala está sacando mucha ventaja, pero ni por aproximación lo que a ella le tranquilizaría. Puede tener 5, 6, 7 puntos, y antes eran 10, 11 puntos, ¿no?
Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. El lunes volvemos y seguimos repasando la actualidad de esas elecciones del mundo entero, porque al fin y al cabo no son solo las elecciones de Estados Unidos. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ambos y el lunes seguimos.